Hola, buenos días. Aquí estamos en nuestro webinar número 9, el último del año, en el que el maestro Alejandro Garay hablará sobre exportación de fruta fresca. Dejo con ustedes a Fabiola Favoro, que es coordinadora de inteligencia de negocio de la Agencia de Aduanas Patricio Zulueta. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Rosario. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro noveno y último webinar del año 2024, como dijo Rosario. Como saben, nuestra empresa lleva más de 70 años comprometida con la gestión aduanera integral del comercio exterior. Además, hace algunos años que organizamos estos webinars de forma mensual y además gratuita para compartir conocimientos y pues herramientas que les ayuden a crecer y a mejorar en el ámbito del comercio exterior. Como ya es costumbre, tenemos el honor de contar con Alejandro Garay, quien nos hablará en esta oportunidad sobre la exportación de fruta fresca. Así que pues muchas gracias por estar acá y que disfruten el webinar. Sin más, Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Rosario, por dar el puntapié inicial a, a este último encuentro del año 2024. Del año 2024. Fabiola está un poquito, por eso que hablo tan poquito, está un poquito congestionada y yo también. Los cambios climáticos parece que nos perjudican un poquito. Eh, Como siempre, acá en Valparaíso, para dirigirme a ustedes, a esta destacada audiencia de amigos, de Mm. clientes y de potenciales clientes, aquellos que todavía no toman la decisión de trabajar con nosotros. Hoy día vamos a conversar un poquito eh, qué es lo que hay detrás, qué hay detrás de por qué hoy día es tan relevante y sale a cada rato en las noticias el tremendo impacto que estamos haciendo en China, en el gigante asiático, con nuestro producto que se conoce como la cereza. ¿Mm? Eh, hoy día vamos a comprender que el sector productivo de frutas de Chile, en primera instancia, más allá de la cereza, goza de un reconocimiento a nivel mundial. Según datos, según información de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, me estoy refiriendo a ODEPA, que pertenece o está vinculado con el Ministerio de Agricultura, nuestro país, Chile, es el principal exportador y también principal productor de productos frutícolas del hemisferio sur. No es menor ese dato, somos los principales productores y exportadores de productos frutícolas. En el caso de las frutas frescas, estamos liderando con uvas, con arándanos y con cerezas. A nivel de productos deshidratados, lo estamos haciendo con la ciruela, la uva también que se convierte en pasa y la manzana. Y las nueces como frutos secos. Es importante que ustedes sepan y destacar hoy día de que nosotros tenemos una oferta exportable que supera las 50 especies, ¿no es cierto?, de frutales. En consecuencia, somos una autoridad reconocida internacionalmente no solamente por tener una variedad de especies, sino porque hacemos las cosas bien, las hacemos bastante bien, hemos sido reconocidos a nivel internacional por el resguardo que aquí se hace en nuestro país en relación a la salud de las personas que compran nuestros productos en los mercados de destino. Por eso hoy día vamos a ver un repaso procedimental siempre partiendo desde lo más general a lo particular, de la exportación de fruta fresca, una mirada procedimental según el organismo competente. Ya empezamos, como se dan cuenta, siempre al iniciar damos algunos pormenores del contexto, en este caso del sector frutícola nacional. Vamos a dar unos datos estadísticos en general de cómo se comportó el año 2023. A mí siempre me gusta trabajar en relación a un año completo, que es terminado. Todavía no terminamos el año 2024, así que voy a dar algunas cifras respecto del año 2023
que nos proporciona el Servicio Nacional de Aduana a través de su anuario que está absolutamente disponible en el sitio web de la aduana. Vamos a dar algunos datos estadísticos, vamos a ver cómo se compone este sector productivo frutícola para finalmente, en la parte número 1, dar algunos conceptos generales. En segundo término, nos vamos a dirigir directamente a qué nos dice el Servicio Agrícola y Ganadero en términos de normativa. ¿Cuáles son los aspectos básicos que se deben tener en cuenta para exportar este tipo de productos? Nos vamos a referir concretamente a cuál es la metodología que el SAC impone en general para distintos países y evidentemente tenemos que hacer mención a lo que el SAC nos dice a nosotros, al mercado exportador productor, respecto de aquellos envíos concretamente dirigidos a Estados Unidos de Norteamérica, porque hay un programa especial a ese respecto. En primer término tenemos el programa Origen, que es general, y el segundo, el programa de preembarque para Estados Unidos. Y finalmente, el punto número 3, nos vamos a referir a un caso de aplicación de cereza. Eso es lo que tenemos hoy día definido, poder trabajar con ustedes y vamos entonces que el tiempo apremia. Como les decía, el año 2023, el año pasado, cerró con un intercambio comercial de 171.357 millones de dólares. Hay que considerar que hubo una contracción de 9,2% en relación al 2022. Claramente, el año pasado todavía se sentían las implicancias de la pandemia, producto del coronavirus, todavía se sentían las implicancias de estos procesos inflacionarios importantes, la invasión de Rusia en Ucrania, etcétera, hizo que el año pasado tuviera una contracción importante, un 9,2% menos que el 2022. ¿Sí? Si nosotros desagregamos a las importaciones CIF chilena, acá, le desagregamos el 5% de flete y el 2% de seguro, es decir, 5 más 2, 7, si yo lo divido por 1,07, ese valor CIF, entendemos que podemos acceder o conocer el valor FOB de nuestras importaciones que estuvo superando los 74.652 millones de dólares. Si a eso le sumamos las ventas FOB, las exportaciones FOB, son 96.705 millones de dólares, nos damos cuenta que representó el 56,43% de ese universo, que fueron los 171.357 millones de dólares, que fue el intercambio comercial del año 2023. Si queremos ver la composición de las exportaciones, es decir, de cómo se componen esos 96.705 dólares, podemos darnos cuenta que el sector minero todavía en nuestro país es preponderante, casi un 59% en la representación de los productos mineros. Y todo lo que es no minero, tuvo una incidencia del 41% con 39.746 millones de dólares que se concentraron en salmones y truchas, en cerezas, en uvas y en harinas de pescado. La dependencia que tenemos del cobre se hace ver concretamente en los concentrados de mineral en general, el cobre refinado y evidentemente el litio. Esa es la composición de las exportaciones del año 2023. Y cuando, ya entrando en materia, nos queremos preocupar de la composición de las exportaciones no mineras, a pesar de que estas exportaciones no mineras tuvieron una disminución de un 2% frente al año 2022, a pesar de eso, los productos del mar siguen liderando nuestras exportaciones no mineras con un poquito más de un 22%, y después vienen las frutas y los frutos con 7.234 millones de dólares que ponderan un 18,2%, destacando acá claramente
el incremento respecto del año 2022 en las cerezas, que tuvo un aumento de un 4,7%, y en las uvas, que aumentó un 5,7% respecto del año anterior. ¿Cuáles son los principales destinos de exportación? ¿Cuáles son? A pesar de que hubo una contracción de un 4,4% menos respecto del año 2022, China sigue siendo el principal destino de nuestros productos frutícolas. El primer lugar con 37.449 millones de dólares, donde China nos compra cobre, celulosa y cereza. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos, bastante más abajo, con casi un 16%. En tercer puesto tenemos a Japón con casi un 70% y el resto de los países, evidentemente no lo trabajé en forma individual, sí que los agrupé en un 39%. Por lo menos ahí tenemos el primer, segundo y tercer lugar. ¿Cómo se compone este sector productivo frutícola? La ODEPA, que es la Oficina de Planificación que depende del Ministerio de Agricultura, de Políticas Agrarias, define las frutas frescas como aquellas que se consumen en forma inmediata o si no a los pocos días de su recolección. Se pueden comer cocidas, pero principalmente se pueden comer crudas, no necesitan cocción, esa es su principal característica. Ahí tenemos las cerezas, las uvas y los arándanos. Pero también tenemos los frutos secos, que evidentemente tienen menos de un 50% de agua y son una muy buena fuente de vitaminas y minerales y se caracterizan por tener una cáscara dura. De ahí que dice que las personas ya cuando pasamos una edad tenemos que preocuparnos sobre todo en el invierno de comer una ración moderada de estos frutos secos porque la verdad que los minerales y las vitaminas nos aportan mucho beneficio. Tenemos también las frutas deshidratadas. Son aquellas que han sufrido un proceso de secado a fin de que puedan preservar por largo tiempo. Como vemos, ahí tenemos las manzanas, tenemos las uvas, que se conocen como uvas de pasa, y tenemos la ciruela. También tenemos las frutas procesadas, que son las conservas de frutas, ya sea enteras o en trocitos, ¿no es cierto?, cocinadas o con azúcar, que en definitiva forman una suerte de gel que es lo que hace que se pueda mantener en el tiempo este tipo de fruta procesada. Y tenemos las frutas congeladas que sirven para ser utilizadas en cualquier momento, son cosechadas en el momento óptimo de su maduración para ser consumidas en el momento o para utilizarla en preparaciones. Eso es lo que nos ofrece ODEPA respecto de la tipificación de las frutas en general. ¿Cuáles son los principales destinos de la fruta chilena en 2023? O cuáles fueron, mejor dicho. Como podemos ver, a nivel de frutas secas, tenemos con uvas, con cerezas y con manzanas. En primer término, en general, tenemos a Estados Unidos. En segundo término, tenemos a China. Cuando nos estamos refiriendo a frutos secos, donde tenemos las nueces, las almendras, tenemos como primer destino India, Italia y Turquía. Y finalmente, cuando tenemos las frutas deshidratadas, tenemos a China, a Estados Unidos y a México. Esos son los principales destinos de nuestra fruta en el año 2023. A nivel de frutas procesadas, que son las conservas de frutas enteras o troceadas, como les comenté, tenemos a Estados Unidos y México, y finalmente estamos exportando preferentemente a Estados Unidos y Canadá todo lo que es congelado de frutas, ¿sí? Eso con respecto a un panorama de datos que nos ofrece tanto ODEPA como el anuario que la aduana presenta en su página web todos los años. A nivel de conceptos generales es importante decir que el Servicio Agrícola y Ganadero, la autoridad acá competente,
cumple un doble rol. Cumple un doble rol. En primer término, es signatario o es firmante de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Y por otro lado, actúa como autoridad exclusiva, ¿no es cierto?, en el contexto de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para actuar como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Ese concepto ONPF es el concepto genérico que utilizan todas las autoridades sanitarias de los distintos países signatarios de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En consecuencia, en Chile, el Servicio Agrícola Ganadero viene a ser la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria. Hay un doble rol, ¿sí? Vamos viendo ahora de qué se trata, qué es un requisito fitosanitario. Aquí hay muchas definiciones en la literatura, pero yo me voy a referir a lo que nos dice la norma internacional de medidas fitosanitarias, concretamente la norma internacional número 5. Nos dice que un requisito fitosanitario, miren ahí, hay un stop queriendo detener el paso de ese bichito, es una medida que se aplica a un envío, a una exportación, a fin de prevenir, tener cautela, prevenir que ingrese esta plaga o a lo menos que se disperse esta plaga que puede ser cuarentenaria o amortiguar el impacto económico de las plagas que, si bien es cierto, no son cuarentenarias, pero sí están reglamentadas. Eso es un requisito fitosanitario. Vamos a tratar de explicar qué significa esto de plaga cuarentenaria. La plaga cuarentenaria es un organismo vivo que puede ser dañino no solamente para el producto, no solamente para la fruta, ya que estamos hablando de fruta, sino que para el medio ambiente, para la economía, para la sociedad. Y que tiene la posibilidad, tiene la factibilidad o el potencial de que quede radicado en el país de destino, ahí se establezca, o se propague en un área determinada importante. Eso es lo que nos dice la norma internacional de medidas fitosanitarias respecto de la plaga cuarentenaria. Y aquellas no cuarentenarias reglamentadas no tiene mucho que ver con las frutas, más tiene que ver con los materiales de propagación vegetal, como son las semillas, como son los tubérculos, como son las plantas, ¿sí? Cuya presencia en las plantas para plantar afecta, ¿no es cierto?, al uso que se tiene pensado para esas plantas con repercusiones económicamente importantes. Ustedes saben que Chile se caracteriza por ser un caldo de cultivo de semillas, nos envían semillas desde el exterior, están en un proceso largo. En un webinar anterior yo me refería a esto, donde las semillas están en Chile y después de un proceso son enviadas al exterior nuevamente. En ese sentido se refieren las plagas no cuarentenarias reglamentadas. ¿Qué es la certificación fitosanitaria? El Servicio Agrícola Ganadero reconoce tres modalidades o tres sistemas de certificación fitosanitaria. En primer término, la inspección fitosanitaria, el System Approach, que ya me voy a referir más adelante porque hay una novedad muy importante que hoy día la voy a tratar, y los tratamientos fitosanitarios. Vamos por la inspección fitosanitaria, ¿qué les parece? La inspección fitosanitaria tiene que ver con lo que ustedes están viendo en este instante. Miren esas personas que están trabajando en ese instante, están trabajando con sus manos, pero principalmente están trabajando con sus ojos. Están observando, es un examen visual oficial a productos y agrícolas y forestales para chequear, para verificar que se están cumpliendo con los requisitos, ¿no es cierto?, fitosanitarios establecidos por las distintas organizaciones fitosanitarias que, de los países a los cuales uno quiere llegar, ¿sí? Y evidentemente con los criterios del SAC. Esa definición la entrega el manual para externos del programa de origen del SAC 2024. Es decir, es un examen visual oficial que hace en este minuto
que requiere en este minuto el servicio agrícola ganadero para dar cumplimiento a las exigencias de los países de destino. ¿Qué es el tratamiento fitosanitario? Ya es una cosa un poquito más compleja, también es un procedimiento oficial para matar, matar significa eliminar, o dejarlos inactivos, o eliminar las plagas para esterilizarlas o desvitalizarlas, es decir, dejarlas que no puedan reproducirse. Esa definición la entrega la FAO en el año 95 y el manual para externos del programa de origen dice que es un tratamiento oficial de carácter cuarentenario para mitigar o eliminar las causales que puedan tener nuestros productos de rechazo. Sí, ahí ve, creo que la foto es bastante clara. ¿Qué es lo que es ahora el System Approach? El System Approach es un concepto escrito ahí en inglés que llevado al castellano significa teoría de sistemas o enfoque sistémico, enfoque de sistema o enfoque sistémico. Se trata de un método que lo que quiere es, o lo que quiere perseguir es reducir este riesgo de plagas en la cadena de producción de los productos vegetales. La idea de esto, el objetivo de esto es reducir importantemente la cantidad de acaricidas, que tienen que ver con los ácaros, reducir el uso de insecticidas, evidentemente tiene que ver con los insectos, y el uso de los químicos, ¿sí? Estas medidas se implementan en el campo, en lo que se conoce como en el huerto, en el momento en que se está dando este proceso en el huerto, después en el proceso de la cosecha, en los procesos posteriores a la cosecha, en el transporte interno, en la inspección y la certificación, etcétera, etcétera. Sí, eso es el System Approach, del cual me voy a referir en unos minutos más, en mayor detalle. Finalmente, las organizaciones nacionales de medidas fitosanitarias de los países importadores tienen la responsabilidad, como ya lo dije, de establecer y mantener actualizada la información oficial sobre los requisitos. Por ejemplo, el AFIS, que es la oficina ONPF de los Estados Unidos, está obligado, no solamente con nuestro país, sino que a nivel de todos los países que forman esta convención que ya expliqué, tener al día esa base de información respecto de cuáles son los requisitos fitosanitarios. Lo mismo pasa con la PPS, Plant Protection Station, que es de Japón, debe tener al día, absolutamente al día, cuáles son sus requisitos fitosanitarios, como lo mismo la AQSIQ, que es la oficina china, ¿no es cierto?, que vendría siendo la ONPF, en este caso, que debe mantener al día para que nadie cometa errores y las cosas se puedan hacer de acuerdo a lo que esas ONPF están dictando. Vamos al punto 2 rápidamente porque el tiempo pasa, ya son las 11:23. Vamos al punto 2. ¿Qué nos dice el Servicio Agrícola Ganadero? Ahí tenemos el sitio web de este organismo, el organismo fiscalizador, el Servicio Agrícola Ganadero. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el SAC? El SAC, ¿no es cierto?, es un organismo importante, es el responsable de todo lo que entra a Chile en materia no solamente de frutas, todos los productos hortofrutícolas, los bosques, los animales, ¿no es cierto? Es un organismo sectorial, depende del Ministerio de Agricultura y es la autoridad y es lo que hace que la gente no se enferme, cuida que existan los equilibrios, en este caso de lo que está entrando para que no exista esta dispersión de enfermedades, etcétera, etcétera, tanto de lo que ingresa, de lo que sale. Es un organismo sectorial importante que en la época de la pandemia, en mi opinión, fue tan importante a casi a la par con el Servicio Nacional de Aduana en lo que a gestión se refiere, ¿sí? Importante con todo lo que vivimos, lo que nos tocó vivir en esos momentos. Si entramos a la página del Servicio Agrícola y Ganadero, que es ese, nos vamos a encontrar con estas 5 pestañas.
áreas del SAC, quiénes somos, sistemas en línea, los trámites del SAC y la declaración jurada digital. Ahí tengo marcadito áreas del SAC. Si pinchamos ahí áreas del SAC, si lo estuviéramos haciendo, nos vamos a encontrar nuevamente con estas cinco pestañas, pero se nos van a abrir 10 secciones. Como pueden ver, red de laboratorios, recursos naturales, forestal, pecuaria, asuntos internacionales, hasta que nos vamos a encontrar con agrícola, que corresponde a la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, ¿no es cierto?, que trabaja, la responsable de trabajar en forma consistente en la generación de las políticas y normas fitosanitarias. Ahí nos vamos a concentrar en agrícola, hacemos clic y se nos abre, se nos despliega agrícola y a mano derecha ustedes pueden observar que dice exportaciones. Dice exportación. Si pinchamos ahí en exportaciones, tenemos importaciones en tránsito, plagas y enfermedades, pero hoy día, de acuerdo a la exposición que estamos haciendo, vamos a pinchar ahí en exportaciones y nos vamos a encontrar ahora dentro de exportaciones con 5 pestañas. Tenemos antecedentes, tenemos normativas, tenemos los procedimientos instructivos y formularios, tenemos los registros y listas y tenemos otros documentos. En primer término, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar hacia la derecha de la diapositiva y nos vamos a dar cuenta que dice debajo de exportaciones, hay una sección que dice aspectos básicos para exportar productos agrícolas. Aspectos básicos para exportar productos agrícolas. Vamos a hacer cuenta que estamos pinchando ahí y ¿qué nos va a aparecer? Lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que aparentemente, si lo llevamos, hacemos una analogía de carácter matemático, a lo que nos gustan las matemáticas, vamos a ver ahí una función matemática. Vamos a decir que las exportaciones que están representadas con la letra X están en función de las regulaciones de los países importadores. Por eso que dice ahí, X es función de Y. En las exportaciones, entonces, están en función de las regulaciones de los países importadores. En otras palabras, podemos decir que las exportaciones vienen a ser la variable dependiente y que las regulaciones de los países importadores vienen a ser las variables independientes. ¿Sí? ¿A nivel de qué? De productos frescos, de frutas frescas, de frutos secos, de frutas deshidratadas, frutas procesadas y congeladas. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta pestaña, aspectos básicos para exportar productos agrícolas? Nos dice lo siguiente. Lo primero, hay que definir el negocio a realizar. Hay que definir el producto vegetal que queremos exportar, tanto en su especie como en su condición. Cuando me refiero a especie es si es una cereza, si es una uva, si es un arándano, si es una manzana. Y cuando me refiero a la condición, si se trata de fresca, seca, deshidratada, congelada, etcétera, o frutos secos. Esa es la condición. Y tenemos que definir el país de destino. ¿Por qué es importante definir el país de destino? Porque en la medida que definimos el país, vamos a poder conocer los requisitos fitosanitarios de ese país de destino. ¿A través de qué? De la ONPF, EPF, que están tipificadas dentro de la misma página del Servicio Agrícola Ganadero. Y es por eso que para poder conocer los requisitos fitosanitarios de la ONPF del país de destino, el SAC nos ofrece un buscador de requisitos fitosanitarios donde vamos a colocar el país de destino y vamos a saber exactamente qué es lo que debemos hacer y no cometer errores. También existe unos documentos distintos a los requisitos fitosanitarios, documentos especiales que imponen a algunos países importadores en forma adicional. También nos dice el Servicio Agrícola Ganadero cómo debemos a ellos contactarlos. Ahí yo les ofrezco el sitio web, ¿no es cierto?, que uno puede revisar para contactarse en forma virtual con cada una de las 66 oficinas que dispone el Servicio Agrícola Ganadero a lo largo y ancho de nuestro país.
Y finalmente, ¿qué es lo que dice estos aspectos básicos de cómo exportar? Importante conocer cuáles son los sistemas en línea que ofrece el Servicio Agrícola y Ganadero. En primer término, el buscador de requisitos fitosanitarios, y ya se los voy a mostrar, el sistema de registro agrícola, el SRA, que también se los voy a mostrar, el multipuerto, que es muy importante, el registro de establecimientos y firmas autorizadas, y la forma, la metodología que existe para hacer los agendamientos para que el servicio nos fiscalice. ¿Sí? Ahí, ahí tenemos el buscador de requisitos fitosanitarios. Seguramente, como les van a hacer llegar la presentación, como siempre ocurre, ustedes pueden pinchar ese link y se van a encontrar con el buscador de requisitos fitosanitarios para saber exactamente lo que hay que hacer para nuestros productos agrícolas. Si yo lo hiciera en este minuto, yo estoy trabajando en este minuto con el PowerPoint y no quisiera salir de aquí y mostrar, pero saqué un pantallazo, si yo hiciera clic, ¿qué vendría? Ahí tenemos los requisitos fitosanitarios para exportaciones de productos agrícolas y forestales. ¿Ah? Como nos podemos dar cuenta, se trata de una consulta de requisitos por país. Tenemos, aquí en este minuto estamos en el inicio, porque es como la carátula, pero principalmente para efectos de este webinar nos vamos a concentrar en los productos agrícolas, el programa Origen. Origen se le llama a lo general que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, y en segundo término al programa de preembarque que tiene Chile con Estados Unidos. ¿Ah? Esos son los requisitos fitosanitarios. Como podemos ver, si no existiera en algún momento el requisito fitosanitario determinado en la página del SAC a través de este buscador, eso no es responsabilidad del Servicio Agrícola Ganadero. El exportador va a tener que buscar la manera de con su contraparte poder conocer esos requisitos, ¿no es cierto? Actualizarla, ¿no es cierto? Y después enviar directamente al Servicio Agrícola para su revisión y su evaluación. ¿Por qué? Porque estos requisitos constantemente con la aparición de enfermedades nuevos bichitos que afectan y atacan a la fruta, a los productos hortofrutícolas, claramente muchas veces estas fases de datos van quedando obsoletas. Entonces, el SAC evidentemente que trabaja muy bien en ese sentido, pero claramente deslinda la responsabilidad de que alguna cosa no esté actualizada. El exportador siempre tiene que estar y con su contraparte muy atento a lo que está ocurriendo respecto del producto que se está exportando. Ahí tenemos los enlaces del programa de origen. Por razones, hasta 2 horas atrás, antes de estar con ustedes, no está aceptado o está denegado, por así decirlo, el permiso a entrar. Yo creo que la página del SAC se está modificando o está en reparación, pero por lo menos ahí le estoy mostrando cuáles son los enlaces que existen para el programa de origen. A través de esos enlaces se puede acceder a documentos, a registros y a sistemas, los documentos que se requieren para exportar, los procedimientos, los instructivos, los protocolos, etcétera, etcétera, el sistema de registro agrícola, etcétera. Como ha sido muy difícil poder ingresar directamente, bueno, algo les voy a mostrar respecto de, por ejemplo, del registro para exportaciones agrícolas en unos momentos más. Respecto del programa de preembarque SAC-USDA, que es una iniciativa que ha sido muy exitosa entre nuestro país y Estados Unidos, decir que se trata de una relación entre el Servicio Agrícola y Ganadero y también con la ex ASOEX, ustedes han de saber que ya no se llama así, sino que se llama Frutas de Chile por una parte, y el Servicio Agrícola y Ganadero conjuntamente con el USDA y el AFIS, que ya se los mencioné, un programa de tal manera de poder chequear exactamente la salida de productos frescos, incluyendo los bulbos de flores. De eso se trata el programa Origen Chile USDA, y excluir los productos secos que se manejan simplemente con la norma general del Servicio Agrícola Ganadero,
¿sí? Y los productos deshidratados que no requieren obtener el certificado fitosanitario. Están excluidos, ¿sí? ¿Qué nos dice el Servicio Agrícola Ganadero respecto de este procedimiento de exportar? Hay que tener chequeos respecto de cuáles son los frutos que pueden eventualmente ser hospederos de la mosca de la fruta. Hospedero significa que puedan de alguna forma darle nido, ¿ah? Darle nido a este bichito, la mosca de la fruta. Y hay que decir que ha sido Chile hace bastante rato designado o calificado como exento o libre de esta mosca que se llama mosca de la fruta, pero también tiene otros nombres, como la mosca del Mediterráneo. ¿Ah? Hay productos frutícolas como la mora, como el arándano y la cereza, que albergan a esta mosca de la fruta y claramente eso hay que tenerlo muy controlado. Pero también existen frutas que no son hospederas de la mosca de la fruta, ¿no es cierto? Es decir, que no permiten la invasión, ¿cómo decirlo? Y la distribución, la propagación, ¿no es cierto?, de la plaga. Esa es la diferencia que hay conceptual entre infectar e infestar, que son dos conceptos aparentemente iguales, pero no es lo mismo. La infestación dice relación con la invasión y con la propagación de la mosca de la fruta. También a través del anexo 9.12, que está ahí, ustedes lo pueden revisar después, nos dice cuáles son aquellos productos de libre acceso a todos los puertos norteamericanos. Y finalmente, los productos que están limitados para ingresar a los puertos del Atlántico Norte norteamericano, Filadelfia, New Jersey y Nueva York. Sí. Ahora, ya, ¿qué hora es? Sí, vamos bien en el tiempo. Vamos al punto 13 y final, que es el caso de exportación de cerezas a China. Nuevamente, en la página web de la aduana, si cliqueamos ahí procedimientos instructivos y formularios, como pueden observar, si hacemos un clic, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un procedimiento. Ese procedimiento se llama lineamientos para la exportación de cerezas frescas a China. La verdad que es, eh, la verdad que es un procedimiento bastante actualizado, porque está actualizado con fecha septiembre del año 2024, o sea, del presente año. Bastante interesante. ¿Qué nos dice este lineamiento? Ahí tenemos un apretón de mano entre el Servicio Agrícola y Ganadero y su homólogo, su equivalente en China, la AQSIQ, que es un protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cerezas frescas desde nuestro país a China. ¿A qué se refiere ese protocolo? Se refiere a lo que debe cumplir, en este caso, nuestros campos, nuestros predios, nuestros huertos, el packing, como pueden ver arriba, el packing, por otro lado, y las distintas instancias de refrigeración, ya sea una cámara refrigerada, como pueden ver, el contenedor reefer que están viendo, y abajo el buque reefer. ¿Sí? Esos son como los tres elementos, ¿no es cierto?, que deben ser considerados, ¿no es cierto?, en este protocolo de requisitos fitosanitarios. Los huertos, el packing y el tema de la refrigeración. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Servicio Agrícola y Ganadero respecto de cómo las empresas, los participantes, se pueden inscribir? Existe, como les decía anteriormente, el sistema de registro agrícola, el SAC. Sistema de registro agrícola. El SRA, perdón. El SAC es el Servicio Agrícola Ganadero. O sea, al hacer clic en ese sistema de registro agrícola, al hacer clic nos encontramos con
un montón de pestañas y un montón de alternativas. Vamos viendo aquellas que dicen relación con las medidas a nivel del huerto, del predio. Lo que debe ocurrir aquí es que una vez que la empresa se ha inscrito en este sistema de registro, inmediatamente se constituye un código, un C de código, una S de SAG y una G de grower, que viene a ser el productor, el productor, G de grower, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las primeras medidas a nivel de huerto del predio? El predio, en este caso el dueño del terreno, el dueño del bosque, el dueño del predio, del huerto, debe presentar un certificado de buenas prácticas agrícolas, como pueden observar ahí. En el evento que no tuviera ese certificado de buenas prácticas agrícolas, tendrá que manejarse con lo que indica la resolución exenta número 7550 como documentos en subsidio o en reemplazo de esta documentación de carácter internacional, las buenas prácticas agrícolas. Cualquiera de las... También el huerto debe exhibir lo que se conoce como el análisis de los residuos, es decir, cuál es la cantidad, el impacto que tiene en términos de límites máximos de residuos los distintos plaguicidas, insecticidas que se aplicaron en las medidas, ¿no es cierto?, de fumigación. Por otra parte, se debe medir la trazabilidad en el huerto, es decir cómo estas cerezas fueron colocadas dentro de esas cajas que estamos viendo en la fotografía y rotuladas de acuerdo al código grower, que deben no solamente ir en las cajas, sino que también deben ir en la guía de despacho, que ese camión que ustedes están viendo va a trasladar estas cerezas desde el huerto hasta el establecimiento, que es el lugar de donde se va a desarrollar el packing. Hay que llevar una trazabilidad a estas cerezas tanto en el embalaje como dentro del camión en la guía de despacho. También se tiene que producir o gestionar un registro de monitoreo de recepción de cerezas, es decir, cómo llegaron las cerezas al packing a través del anexo número 1 y el anexo número 2, que nos muestran los lineamientos generales que están determinados en la página del SAC. Pero para mayor análisis y mayor abundamiento, explicaré a continuación a qué se refiere el anexo 1. El anexo 1 dice relación con el registro de aplicaciones en huertos de cereza. ¿Qué fue la plaga o cuál fue la plaga que se quiso controlar, en qué fecha, el nombre del producto comercial, cuáles son los ingredientes activos que se le propinaron a este fruto, en qué cantidad, en qué dosis y en qué fórmula? Ahí va la firma de la persona autorizada, ¿no es cierto?, que puede ser perfectamente un técnico o un ingeniero agrónomo, una persona, un profesional o un técnico que debe certificar de acuerdo a este anexo número 1, que es un protocolo del Servicio Agrícola y Ganadero. También tenemos el anexo número 2, que dice relación con lo que se hace con aquellos frutos que se cayeron del árbol. A uno que podría pensar que los frutos del árbol que se cayeron hay que recogerlos, echarlos en una basura y tirarlos por ahí. Hay todo un protocolo respecto al manejo de productos fitosanitarios. Hay que marcar con una X, como pueden observar, si fueron removidos de los frutos caídos, si fueron recolectados en envase de descarte al momento que fueron cosechados, o si se le aplicaron fungicidas, insecticidas, y hay que detallar exactamente en el registro de aplicaciones y con la firma, el nombre de la persona responsable. ¿Cuáles son las medidas para el control de las plagas? ¿A qué se refiere con el control de las plagas? Aquí tenemos la Ceratitis capitata, que afortunadamente estamos libres de eso. Hace mucho rato que se conoce como la mosca de la fruta o la mosca del Mediterráneo o la mosca azul. Como podemos observar, ahí están exactamente cuáles son las observaciones y las acciones que se deben hacer en relación a
a esta plaga. En caso de que estamos, bueno, en este minuto estamos libres, no tenemos ese problema, pero si hubiera algún brote respecto de esta plaga, claramente hay que establecer una zona exclusiva, ¿no es cierto?, un radio de 27,2 kilómetros a la redonda del brote, de tal manera de poder hacer el tratamiento en frío, según lo indica este protocolo. Porque no estamos libres que en cualquier momento nos pueda pasar una cosa así y hay que tener una zona especial para poder tratar este producto en frío. Pero tenemos otras enfermedades, otras plagas, ¿no es cierto? La mancha anular necrótica de prunos, tenemos la polilla del manzano. Se llama polilla del manzano, pero no significa que ataque exclusivamente a la manzana. Se da mucho en la cereza. El hongo, tenemos la escama blanca del peral, que tampoco tiene que ver con la pera necesariamente, sino que también se aplica a la cosecha. Hay que hacer un monitoreo quincenal desde la floración, desde la fecha de la floración hasta la fecha de la cosecha, en caso de que hay observancia de aparición de esta plaga. Como les decía, frecuencia cada 15 días desde la fecha de la floración hasta la cosecha. Y ese que están viendo ustedes es el anexo número 3, que nos muestra el monitoreo de plagas en los predios de cerezas para la exportación a Chile. ¿Sí? Hay que ver el número de cuartel, la variedad, estado de desarrollo, si solamente un huevo, si ya se convirtió en larva, si ya se convirtió en pupa o ya claramente estamos hablando del bichito adulto. ¿Sí? Pero también este protocolo habla de las medidas a nivel de establecimiento. Por una parte tenemos el predio, el huerto, pero por otro lado tenemos el establecimiento. El establecimiento es concretamente en la zona del packing, donde se produce el envase, el embalaje. Y respecto a nivel de establecimiento, hay normas específicas, medidas específicas sobre el resguardo del establecimiento. Por ejemplo, a nivel de mallas que deben tener orificios, ¿no es cierto?, con un diámetro igual o inferior a 1,6 milímetros. Es decir, tratar de evitar al máximo de que puedan ingresar bichitos desde el medio exterior. Cortinas de aire, como pueden observar, y puertas automáticas, de tal forma de tratar de minimizar al máximo la contaminación de los bichos que puedan venir de afuera. El establecimiento, en este caso el packing, debe solicitar a la oficina del SAC más cercana una visita para que chequee y pueda revisar todos estos puntos que están acordes de acuerdo a los protocolos. ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo? Esto, la pauta de verificación de establecimientos para la exportación de cereza que corresponde al anexo número 4. ¿Sí? Ahí está la fecha de la visita, el nombre del jefe del establecimiento y cuáles son un poco los ítems que se van a considerar en esta pauta de verificación. Pero la trazabilidad de la información también es sumamente relevante para este protocolo entre Chile y China. Como yo les decía, cuando se inscribe uno en el SRA, el SAC inmediatamente da un código SAC Grower. Aquí donde estoy moviendo el cursor, no sé si alcanzan a ver, ahí está ese código que debe ir en las cajas y como les decía, también dentro de la guía de despacho que se va a utilizar en el transporte interno, en el camión, desde el huerto hasta el packing. También tiene que haber control sobre las buenas prácticas en este sentido respecto de los distintos CSG de la temporada, en este caso del año 2024 y 2025. Hay que monitorear las plagas, controles de fitosanitarios, como les dije, de frutos caídos y cómo se tratan los residuos. Sobre el virus de las manchas anulares necróticas de pruno, que es el famoso PNRSB, hay disposiciones muy específicas. Hay que hacer un muestreo al 50% de los distintos CSG que la empresa embalará. Me refiero a empresa, me estoy refiriendo al packing. A ver, un packing determinado puede estar atendiendo a 5, 6, 7, 8 distintos CSG. CSG significa huerto, distintos productores. ¿Qué es lo que pide el SAC? Muestrear hasta el 50% de lo que la empresa embalará. ¿Sí? ¿A través de qué? De test serológicos, por ejemplo, el test de ELISA,
el PCR de tal manera de poder muestrear hasta 10 frutos. Sí, ahí tenemos el anexo número 5, registro de monitoreo de prunos necrotic en establecimientos, que son estas manchas que le salen a la fruta y que claramente hacen poco atractiva, ¿no es cierto?, nuestra oferta exportable. Sobre el embalaje, muy importante también, muy importante del embalaje. Tenemos que tener los materiales limpios, muy limpios, y evidentemente no pueden haber sido reutilizados. Materiales de primer uso. Eliminación de frutas con deformaciones. Hay que eliminar, desechar las frutas con deformaciones. Hay que hacer una selección por calibre en los envases finales. Eliminar los frutos con signos de daños de insectos, restos vegetales, tierras u otros. ¿A qué se le llama selección por calibre? ¿A qué se le llama selección por cuando hay diferencias muy notorias, muy marcadas? ¿A qué le llama el SAC una diferencia muy notoria? Cuando excede los 4 milímetros. O sea, cuando tenemos cerezas que están en su calibre con deformaciones de 4 milímetros, claramente eso hay que eliminarlo. También la cereza que muchas veces vemos que vamos a comprar y encontramos con dos cerezas como que están pegaditas una con la otra. Claramente esas cerezas no se pueden ir. O si se fueron, nos la devolvieron, porque claramente esa cereza no es aceptada, sobre todo en China, ¿no es cierto?, que ven nuestro producto como algo de primer nivel. Entonces, cuando tenemos deformaciones donde tenemos dos cerezas pegadas en una, claramente eso debe ser eliminado. ¿Sí? Eliminación de frutos con signos de daños de insectos, restos vegetales, tierras u otros. Almacenamiento en cámaras frigoríficas después del embalaje. Hay que colocar esta cereza en estas cámaras donde estos productos, la cereza, deben estar distanciadas a lo menos de 1 metro de separación de otros productos que se están almacenando ahí. La fórmula de las cajas, ya estoy hablando de las cajas de exportación, debe contener información clara respecto de la especie, el país exportador, en este caso la cereza, país exportador Chile, la región y la comuna del predio, el código del predio y el código del packing, porque hay dos tipos de código, el CSG que es para el predio y el packing que es para el establecimiento. Y cada pallet o caja debe contener, ¿no es cierto?, un etiquetado con la leyenda que está ahí, Export to the People Republic of China, ¿no es cierto?, que se va a exportar a China, en este caso, el certificado de inspección del Servicio Agrícola Ganadero, establecido según el protocolo, y el sello que corresponde de certificación de acuerdo a las normas de medidas fitosanitarias número 15. ¿Sí? Respecto ahora, finalmente, me queda muy poquito de la inspección y la certificación del SAC. Respecto de la inspección y la certificación del SAC, ahí tenemos a ese señor en plena faena de inspección. Se tiene que hacer el monitoreo, ya lo dijimos, de plagas en el huerto, ya sea de insectos, de virus, los controles fitosanitarios que corresponden, el manejo de los frutos caídos y el monitoreo de los residuos. Como les decía, se entiende como descalibre a una diferencia de 4 milímetros. Se debe hacer un chequeo un 25% de la muestra, ¿sí? Y a nivel de deformidades un 20% de la muestra. ¿Sí? Si no se cumple con esto, si tenemos deformidades, si tenemos un descalibre superior a los 4 milímetros, claramente el Servicio Agrícola y Ganadero va a objetar el embarque. Si no lo objeta es porque el Servicio Agrícola y Ganadero determina que el lote cumple con las exigencias, en consecuencia existe luz verde para continuar con la inspección. ¿Cuáles son los criterios de la aceptación? ¿Cuáles son los criterios de aceptación por parte del SAC? Que exista ausencia de plagas cuarentenarias para Chile. Ya sabemos lo que son las plagas cuarentenarias, aquellas que ponen en riesgo no solamente el producto, sino que el medio ambiente, la economía del país de destino. Y en el caso de la mosca de la fruta, se tiene que avisar inmediatamente a la autoridad competente de China, en este caso el GAC, ¿no es cierto?, estableciendo exactamente estos 27,2 kilómetros donde se va a establecer esta área reglamentada para que se le dé el proceso de frío que necesita esta fruta. En caso de virus u otra
plaga cuarentenaria, no está la posibilidad de estos 27,2 kilómetros para darle un tratamiento de frío, simplemente hay rechazo del lote, hay prohibición, no se puede exportar, no se puede exportar. Y finalmente, colocar dentro del certificado fitosanitario la leyenda que ustedes están viendo en inglés, ¿no es cierto? Muy importante como parte del protocolo final del certificado fitosanitario que ustedes están viendo en este momento. Bueno, sin más, decirles que espero que esto haya sido un aporte para ustedes, para los que nos están escuchando, y ya un poquito cerrando eh, esta presentación, comentarles que desearles, más que comentarles, que tengan un muy buen cierre de año, una linda fiesta, que el próximo año se venga mejor en salud, en trabajo, en todos los aspectos. Ya, para mí ha sido un agrado poder estar con ustedes acompañándolos por cuarta vez, ¿sí? Cuarto año, desde que la agencia de aduana Patricio Zulueta tomó la determinación de que regalar un poquito de conocimiento a sus clientes y a sus prospectos es algo que le hace bien a la cadena de suministro, a los distintos actores que participamos día a día, de distintos puntos de vista, desde el punto de vista reglamentario, de la certificación, de la gestión en terreno. Quiero saludar a todos aquellos que me apoyaron en el año, a los jefes de almacenes, a los supervisores de los Andes, de Valparaíso, a las personas que están a cargo de la documentación en Santiago, a los jefes de sucursal, y claramente al equipo que conformamos, Rosario, Javier, Marcelo y Fabiola, para que estos webinars sean para ustedes un aporte. Eso quería comentarles y felices fiestas. Muchas gracias, Hola, Alejandro. Gracias por la excelente presentación. A todos los participantes les recuerdo que en breve van a recibir un correo con el PDF de la presentación y además la grabación del webinar. Agradecemos enormemente por su tiempo y por su atención a lo largo de todo este año, así como también a todo el equipo de la agencia que pues ya Alejandro los nombró, que hace posible estos espacios para ustedes. Los esperamos igualmente en el 2025 para seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Me uno a las palabras de Alejandro. Les deseo pues que tengan unas maravillosas fiestas junto a sus seres queridos, que reciban un muy feliz y próspero 2025, lleno de mucha salud, de éxitos y de todo lo mejor. Así que sin más, gracias a todos y nos vemos en el próximo año. muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por la audiencia, que estén muy bien. Gracias, saludos.